Distancia hiperfocal, episodio 98. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos IFACA. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, Rafa, estupendamente. La verdad es que no nos podemos quejar, Bien, que bien. ya es mucho. Exactamente. Vale, venga, pues hoy en el episodio que estamos a punto de grabar vamos a explicar cómo preparamos una salida fotográfica de otoño y por supuesto Sandra nos va a traer el trabajo de un nuevo fotógrafo. Pero antes de empezar, como ya es habitual, os quiero recordar que podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para el próximo otoño. Talleres en la costa oriental y occidental de Asturias, Selva de Irati y la Sierra de Urbasa. Os voy a dejar toda la información en rafairusta.com/talleres. Venga, vamos a empezar. Ya sabéis que os vamos a dejar todas las notas del programa en la entrada de mi blog, que es como siempre, rafairusta.com/ y el número del episodio. Bueno, ¿cómo preparar una salida fotográfica de otoño? A ver, allá por el episodio 19... Anda, que no ha llovido. Madre mía, era cuando éramos jóvenes. Exactamente. Han pasado casi ya 3 años. ¡Qué barbaridad! Os dimos varios consejos para fotografiar en otoño. Y bueno, yo creo que eso ya ha llegado el momento de revisar un poco aquellas notas, no exactamente cómo serían los consejos o digamos cómo hacer esas fotos, que algunos sí que vamos a comentar, sino más bien cómo preparar desde el punto cero una salida fotográfica de otoño. Sobre todo porque esos consejos siguen siendo válidos. Sí, el otoño sigue siendo el mismo de siempre. Por supuesto. Aunque ahora con el cambio climático no sé yo, pero bueno. Por supuesto, os vamos a dejar el enlace de ese episodio, en el número 19. Bueno, pues si te parece, Sandra, vamos a ir comentando algunas de las recomendaciones y algunos de los pasos que seguimos, o por lo menos los que sigo yo cuando quiero preparar una salida fotográfica en la época de otoño. Por cierto, creo que ya lo he dicho un montón de veces, para mí es la mejor época del año, la que más me gusta, porque bueno, los bosques se ponen sus mejores galas, en fin. Yo soy un enamorado de la fotografía de otoño. Lo primero y básico, fundamental, tenemos que elegir un lugar al que vamos a ir a hacer fotos, claro, una localización, ¿no? Podemos tener una localización cercana o puede ser en fin, con cientos o incluso miles de kilómetros por delante. Pero como digo, es fundamental eso, saber a qué punto vamos a ir. Bien, una vez que ya tenemos claro esa zona, es muy interesante conocer las fechas adecuadas. A ver, ¿por qué es importante el tema de las fechas? Porque no hay un calendario exacto y no todos los otoños, vamos a decirlo así, o mejor dicho, no el otoño en todas las localizaciones está bonito o está con sus mejores galas en las mismas fechas. Hay localizaciones que son más tempranas y otras que son más tardías. Por ejemplo, puedes ir a alguna localización, que te voy a decir, a mediados de octubre, y si vas, por ejemplo, a principios de noviembre, ya prácticamente no te vas a encontrar hojas. O al revés. Puede ser que vayas a una localización a mediados de octubre, todavía esté bastante verde la cosa y tengas que esperar a principio o incluso a mediados de noviembre. Claro, eso no podemos dar unas pistas generalizadas, particulares, sino que hay que darlas más generalizadas porque, como digo, depende de la localización que vayas a visitar, ¿no? Para esto, lo que sí que podéis hacer es usar algunas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y básicamente pues se trata de coger internet y buscar, o bien en 500px o en Flickr, porque, bueno, aunque por ejemplo Flickr no sea una red social que ahora mismo esté de forma muy, digamos, muy de moda o muy puntera, sí que tiene un archivo enorme de millones de fotografías de muchos años atrás donde podemos hacernos una idea, ¿no? Buscamos la zona que queremos visitar y vamos revisando fotos, con la ventaja, que esto es lo bueno, que en la mayoría de las fotos tenemos la información de cuándo se hizo esa foto.
Y eso es, vamos, oro puro. Oro puro digo porque podemos ver, pues como digo, si se hizo a final de octubre, si se hizo a principio de noviembre. Por supuesto, no todos los años el otoño viene de la misma forma. Pero bueno, estamos hablando que podemos hacer una aproximación. ¿De acuerdo? Sí, el tema de las fechas es un poco complicado, porque ahora mientras estabas hablando estaba pensando en qué otras herramientas, pues como por ejemplo Instagram, que al final es donde últimamente, en los últimos años, es donde más fotos se han colgado, y el problema de Instagram es que, claro, no tienen los datos EXIF. Claro. Entonces tú ves la fecha de publicación, pero no sabes cuándo se ha hecho la foto, a menos que se lo preguntes directamente al fotógrafo, que en ese caso no creo que hubiera ningún problema en que te dijera la fecha, porque realmente tampoco es que esté desvelando nada que pueda poner en peligro la localización, pero ya es un paso adicional que tienes que hacer, porque claro, la propia app no te lo da. Y luego también, con respecto a lo que comentabas, Rafa, que aunque haya ciertas localizaciones también que, como dices tú, sean más tempranas o más tardías, también al final la climatología va a influir bastante, y no va a ser lo mismo si un año en concreto el otoño empieza mucho antes o viene más fuerte, más frío, digamos, que si es un principio de otoño o casi un final de verano muy largo, y las hojas empiezan a cambiar de color mucho más tarde. Entonces, realmente en este caso, en el tema de las fechas para la visita, tampoco os podemos dar unos trucos como infalibles o que realmente podáis aplicar en todas las situaciones, porque es muy difícil. Lo único que a mí se me ocurriría recomendaros es que, si es una localización que no está demasiado lejos, pues que intentéis hacer una primera visita de prospección, para que veáis un poco en esa fecha en la que vais cómo están las hojas, y que podáis un poco así, a ojo de buen cubero, pues establecer si se van a empezar a colorear o si ya han empezado o algo así, pero sí, tampoco mucho más. Sí, a ver, hay otro sistema que es que justo se me ha ocurrido ahora cuando estábamos hablando. A ver, es un sistema que en algunos casos puede funcionar y en otros, digamos, a medias o incluso menos. Y me voy a intentar explicar. A ver, por ejemplo, si la visita va a ser a un parque natural, obviamente dentro del parque natural pues hay guardas, hay gente que trabaja en el servicio de información, y puede ser interesante contactar con ellos o bien vía teléfono o con un email, para que te digan cómo está el bosque. Pero claro, la pregunta, por ejemplo, vamos a suponer que decimos: hola, buenos días, mira, que quiero hacer una visita a este parque, y bueno, me consta que en otoño se pone muy, muy bonito, y quería saber cómo está ahora mismo. Imagínate. Está precioso, está maravilloso. Claro, pero está precioso y maravilloso ¿en base a qué? Quiero decir que el concepto que nosotros como fotógrafos tenemos, digamos, de lo que es bonito o no bonito, y sobre todo de nosotros como fotógrafos y de cada uno a nivel personal. Puede ser que a ti te guste más un otoño más avanzado, a mí un poquito más verde. Quiero decir que eso también es un poco relativo. ¿Que puede ser una referencia válida? Bueno, sí, cogido un poco con pinzas puede ser. Otra opción podría ser que, por ejemplo, si buscas en Google y ves que hay alguna casa rural cercana o algún hotel cercano, hombre, pues puedes intentar preguntar, hablar con recepción, a ver qué te dicen. Pero insisto, siempre va a ser bajo el punto de vista de la persona que te coge el teléfono. Esto es como cuando dicen: uy, hoy hace un día estupendo para hacer fotos, fíjate, está el cielo limpio. Y yo pienso por dentro, bueno, sí, pues para hacer fotos para mí no. Yo prefiero que haya nubes y que la cosa no esté como está ahora, ¿no? Por eso digo que, en fin, se puede intentar como una referencia, pero yo no le daría demasiado valor a ese punto de vista, a no ser que la persona con la que vas a hablar, claro, controle un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, ahí dejamos esas posibles pistas. ¿De acuerdo? Sí. Vale, bueno. Cosa importante, que esto sí que quiero recalcar, que hay que tener en cuenta cuando vamos a visitar una localización, sobre todo si son parques que están controlados, zonas controladas. Es muy importante que veamos el apartado de información del acceso, porque puede darse el caso que haya carreteras que estén cortadas o que en una determinada época del año tú no puedes ir con tu vehículo. Entonces esto es muy importante. Generalmente, si vas a visitar un parque, pues en la web del parque suele aparecer, ¿no? A ver, se me ocurre, esto no es exactamente para otoño, pero bueno, puede ser un ejemplo que sirve. En Asturias, Picos de Europa, bueno, pues de lunes a viernes, teóricamente, tú puedes acceder con tu vehículo, pero los fines de semana no, en unas fechas determinadas. Eso
como digo, esa información la tienes en la web del parque, entonces conviene revisarla. Parques como, no sé, por ejemplo, en Ordesa pasa algo parecido. Si no recuerdo mal, si la memoria no me falla, hasta el 12 de octubre tú no puedes acceder a ciertas zonas con tu vehículo. Tienes que dejar el coche aparcado y luego tienes que acceder con, creo que son autobuses 4x4 o taxis 4x4, no sé exactamente cómo se denominan. Entonces, esa información es importante, tenerla a mano, y digo porque imagínate que tú haces el plan de ir con tu vehículo, te preparas toda la ruta y luego llegas ahí y te dicen, no, es que usted tiene que dejar aquí furgoneta, coche, moto, lo que sea. Entonces, esa información es muy, muy interesante también tenerla o sea, perfectamente controlada. Bueno, básicamente es que si no te puedes reventar la salida. Sí, bueno, básicamente sí. Básicamente. O sea, todo lo que podemos hacer desde casa yo creo que es muy recomendable que lo llevemos ya preparado y listo. Si te parece, ahora hablamos un poco del equipo recomendado. Sí, bueno, no hemos hablado del tiempo. Bueno, lo que es vale. el pensar, o sea, tener un poco en cuenta qué condiciones climatológicas nos vamos a encontrar. Esto tiene que ver un poco con ese comentario que he hecho yo de hace un día estupendo que no hay ni una nube. Bueno, yo, por ejemplo, para hacer fotografía en bosques y en otoño, yo estoy encantado con que el día esté cubierto, y si hay posibilidad de que sean días que esté cubierto y de repente se abra un pequeño hueco y por ahí se cuele un chorro de luz, un rayo de luz, pues eso puede dar mucho juego también en determinadas escenas, pero ya digo, yo prefiero para este tipo de fotografía que el cielo mayormente esté cubierto, porque nos va a dar, creo yo, vamos, por lo menos para el tipo de foto que yo hago, mucho más juego, ¿no? Entonces, bueno, a ver, conviene repasar las condiciones. Esto yo recomiendo no con 15 días de antelación, que no va a servir de mucho, sino pues a lo mejor con 3, 4 días ya estamos incluso demasiado lejos. Eso te iba a decir que 4 días me parece mucho. Claro, yo diría lo máximo 3. Sí. 3, 2 ideal. Una salvedad. Aquí entraríamos a hablar, que no lo vamos a hacer, de los diferentes medios para acceder a esa información, que pueden ser páginas web oficiales, que si IMED, bueno, todos los servicios que consideréis oportunos, multitud de aplicaciones. Yo creo que ya me habéis escuchado alguna vez. Yo tengo una colección muy grande de aplicaciones, varias de ellas son de pago. He llegado a la conclusión que esto es una lotería. Que sí, que te pueden dar una pista, pero que es muy complicado. Y sobre todo porque hay zonas que tienen microclimas que tú crees que, o sea, si te fías de la aplicación, crees que vas a tener un tiempo fabuloso para lo que tú piensas y luego resulta que eso no se cumple. Y ya digo, lo he probado muchas veces, el decir, venga, voy a hacer pantallazos de lo que me dice que va a pasar y luego en el momento que pase yo lo voy a comparar. Y bueno, es un desastre. Es un desastre. Yo sigo usando porque tienes que tener alguna referencia, pero al final, pues lo que digo, esto es una lotería, es un poco jugar a los dados y, bueno, salir y ver qué pasa. Yo sí que recomiendo que si veis si es una predicción de que va a ser pero que muy malo, pues hombre, vale, pues si quieres no te la juegues, ¿no? Pero en muchas ocasiones que te da una lluvia floja, moderada, yo prefiero que me pille esa lluvia en el bosque, porque si hay un parón de media hora lo voy a poder aprovechar, que si me quedo en el hotel o en el alojamiento o en mi casa no voy a poder aprovechar nada. Claro, es que al final digamos que realmente lo que importa es la fuerza con la que se va a producir ese fenómeno climatológico, ¿no? Claro. O sea, estabas hablando ahora y me estaban viniendo pues las típicas imágenes que hemos visto todos de los vientos huracanados en algunas partes de Islandia cuando hace malo, y obviamente pues si se dan esas condiciones, la recomendación es no, quédate en tu alojamiento. Claro. Pero si es algo muy tibio, muy tenue, como tienes tú, por ejemplo, en muchas de las localizaciones a las que vas y que es un clima bastante habitual en la zona en la que tú vives y alrededores, es que es súper cambiante y además no es nada extremo, a menos que estés en un lugar de costa donde realmente el viento pegue con mucha fuerza. Pero en un bosque donde está todo mucho más resguardado, donde precisamente los árboles hacen de pantalla contra el viento y te puedes encontrar además cosas mucho más interesantes como niebla, pues yo creo que merece la pena jugársela. Sí. Y luego ir preparado. Ahora vamos a hablar del equipo y de la ropa, y en el momento en el que tú vas más o menos preparado, que ojo, que tampoco hace falta ir como si fueras al Himalaya,
pues yo creo que no tiene por qué haber mucho problema. Al Claro. revés, te puedes encontrar con situaciones como lo que decías tú, ¿no? Que de repente, pues eso, cae un chaparrón y luego se queda todo húmedo, las hojas tienen muchísimo brillo, puedes jugar con los reflejos si en un momento dado se queda algún charquito. Entonces te puedes encontrar con situaciones muy interesantes. ¿Que luego vuelves con un poco de barro en las botas? Bueno, yo creo que ese es el mal menor. Estoy ahora mismo visualizando una fotografía que tengo bueno, esto fue el primer viaje que hicimos a Estados Unidos. Estuvimos en Yellowstone y en Grand Teton. Y en Grand Teton nos pilló, bueno, no es que nos pilló, sabíamos que iba a haber tormenta en una de las zonas. Y bueno, hice una fotografía, es que ya no recuerdo si fue antes o justo después de la tormenta. Bueno, da igual, ya os la voy a dejar en las notas del episodio. Y es una fotografía que a mí me encanta, con un cielo así como bastante dramático que justo se abrió en el momento en el que, claro, que yo pude hacer la foto, ya había dejado de llover, con una luz, esa típica luz después de la tormenta o justo previa a la tormenta, así como muy cálida, con el contraste de los colores de otoño, en fin, es una foto que obviamente si hubiera estado en el alojamiento no habría hecho esa foto. No, qué guay. Oye, y otra cosa, antes de que se me olvide, que pasemos al equipo, también importante el tema de las temperaturas, porque al final, o por lo menos la idea que tú y yo tenemos de hacer fotos en otoño es estar haciendo fotos en exteriores con unas temperaturas muy agradables. O sea, que están muy alejadas de lo que puede ser un invierno muy crudo, con nevadas y con ventisca, o un calor sofocante de estos pegajoso, asqueroso y lleno de mosquitos y de bichos. Sí. Que eso también es otra circunstancia que lo más probable es que no nos encontremos en otoño. A ver, ojo, todo siempre estoy hablando de probabilidades, ¿eh? Sí. Luego no me vengáis diciendo, pues yo fui a no sé dónde en otoño, en octubre, y me brearon los mosquitos. Bueno, lo siento. No, a ver, yo te puedo contar que en uno de los talleres que hice en la selva de Irati nos pilló una nevada importante. Tengo fotos además, ¿eh? Ya estoy tomando notas para poneros alguna foto. No era para nada esperada esa nevada. Y sin embargo, bueno, pues tuvimos nieve. Esto es como todo. En el fondo del valle, obviamente, no. Pero si estás en una zona alta, de repente, pues bueno, se generan hay unas bajas presiones, digamos, fuertes, pues sí que puede darse, ¿no? Pero como dices tú, lo normal es que las temperaturas no sean excesivamente frescas. Eso sí, bueno, luego lo vamos a ver cuando hablemos de la ropa, ¿no? Conviene siempre llevar ropa suficiente para que en caso de que haga mal tiempo, que podamos, pues eso, por lo menos no pasar frío. Pero bueno, eso y las capas, las famosas claro, capas, de las que vamos a hablar ahora. El sistema de la cebolla. Exacto. Bueno, pues vamos a hablar del equipo. Bueno, el equipo, lógicamente, tenemos que llevar cámara, eso es lo fundamental. Bueno, podemos llevar la cámara del móvil, pero bueno, estamos hablando de que vamos a trabajar con una cámara reflex o una sin espejo, entonces, bueno, pues llevamos cámara y luego, lógicamente, tenemos que llevar pues una serie de objetivos, bueno, una serie, o si tenemos uno, pues uno, ya está, lo que tengamos, ¿no? Pero ante la pregunta que siempre me hacen en esa época, oye, Rafa, alumnos que van a venir al taller, ¿no? ¿Qué equipo llevo? Pues claro, yo es que siempre digo lo mismo. A ver, esto es algo siempre muy personal, porque sabéis que siempre lo digo, que a mí me gusta, por ejemplo, usar muchísimo el tele. Y hay mucha gente que es que el tele, no, es que pesa mucho, es que si no hace falta, lo dejo en casa o lo dejo en el coche. Bueno, yo el tele lo llevo siempre, aunque no lo use. Entonces, para, por ejemplo, las zonas que yo visito, ¿no? Yo siempre un gran angular y, por supuesto, un teleobjetivo. Yo no utilizo macro, pero también puede ser una posible opción, ¿no? Porque puede ser que quieras centrarte en ciertos detalles, que el otoño se presta mucho a eso, ¿no? Pequeños mundos dentro de un mundo más grande, ¿no? De una escena pequeña dentro de una escena mayor. Entonces, como yo recomiendo como mínimo el gran angular y un tele, o sea, un tele en cuanto a tema de cámara y objetivos, ¿no? Eso... Ojo que un tele puede ser una distancia focal perfectísimamente de 105. Sí. 105, sí. Un 70-200. Incluso llegar a 200, o sea, sí. que no hace falta tener el típico 600 milímetros de fauna. No. Que muchas veces, no, pero digo esto porque muchas veces cuando hablamos de teles nos imaginamos, pues eso, el típico bazooka que usan los fotógrafos de deporte o los fotógrafos de fauna, y parece que es que tenemos que ir al monte como si fuéramos un Sherpa en el Himalaya, y sinceramente no hace falta. O sea, muchas de las fotos que tú nos has puesto de ejemplo que haces en paisaje, o bien para fotografiar detalles, o bien un trocito del paisaje, tampoco es que las hagas a unas distancias focales
exageradamente largas. Sí, sí. No, a ver, mira, si yo tuviera que elegir solamente dos objetivos, bueno, si tuviera que elegir uno, ya os lo he comentado creo que más de una vez, yo elegiría 24-105. Para mí Es que es súper versátil, sí, y al final es llevar un objetivo, o sea, un trozo de cristal pesado, y te sirve para un montón de fotos. Es verdad que no vas a tener los extremos, pero a mí me pasa un poco como a ti. Yo uso un 1670 en APS-C, que es exactamente eso. Sí. Es un 24-105 y es lo que uso en el 95% de mis fotos. Uh-huh. Claro, y sobre todo, a ver, estamos hablando que normalmente estamos haciendo fotos dentro de un bosque, ¿no? Pero bueno, que si vas vamos a imaginar que encontramos un mirador con un punto de vista más lejano, bueno, pues 105 tampoco, a ver, no es gran cosa, pero tampoco está mal. Pero si ahora añadimos un nuevo objetivo, ¿no? Decimos, no uno, puedes llevar dos, vale, pues 24-105 y 70-200. Con eso... Vamos, se pueden hacer un montonazo de fotos. Porque, a ver, yo en mi caso yo no tengo 70-200, yo tengo un 100-400, pero no significa que siempre tiro a 400. Quiero decir que muchas veces para ciertas fotos se me queda demasiado largo, entonces ajusto hacia abajo y igual me quedo en un 300, algo así, o en un 200, en fin. O sea, que ya digo que no hay que obsesionarse con, no, es que necesito un tele súper, como tú comentabas, ¿no? Súper largo. No hace falta. O sea que en cuanto a objetivos, más o menos, bueno, ya lo tenemos claro. Bueno, el tema de filtros, luego, si te parece, lo hablamos un poco, bueno, o lo hablamos ahora, me da igual. Venga, vamos a darle caña ahora. Tema de filtros. Bueno, filtros. Fundamental, por supuesto, polarizador. Eso para bosques... Imprescindible, sí, yo diría que sería una pena ir a un bosque sin un polarizador. Eso es. A ver, aquí hay, eso ya lo comentamos cuando hemos hablado de filtros. Bueno, de hecho en el episodio 92 hemos hablado en particular del polarizador. Podemos usarlos de rosca directamente enroscados en el objetivo o acoplados a un sistema de portafiltros. Yo aquí tengo una cierta dualidad porque me gusta usar los dos sistemas, pero como en algunos casos en bosque sí que tengo que usar un filtro degradado, sobre todo si vas a colocar una zona que aunque no tenga demasiado cielo, sí que tiene una parte de luminosidad mayor, pues yo al final acabo usando últimamente más el que llevo en el sistema de 100 milímetros de Nisi, que es el que yo uso, ¿no? Pero bueno, que uno circular a veces también viene bien, sobre todo, por ejemplo, mira, si el día está, vamos a decir, bueno, cuando digo lluvioso, pues que hay no sé, 0,1 milímetros, algo así, que hay un poquito de lluvia, pero no demasiado, pues casi prefiero llevar el circular, como se suele decir, a pelo. ¿Por qué? Porque no es tan armatroste como lo otro. Entonces, bueno, puedo, incluso por ejemplo, si me quiero guardar la cámara en un momento dado debajo de la chaqueta, pues puedo hacerlo más fácil que llevando el portafiltros colocado, ¿no? Pero ya digo, con cualquiera de las dos opciones vamos a funcionar genial. Y bueno, como he comentado, a lo mejor un filtro degradado pues bueno, yo uso el de 3 pasos medio, generalmente, ya sabéis que soy un fan de ese filtro. Y poco más. Bueno, a ver, poco más. Por ejemplo, alguien puede decir, a ver, pero ¿no usas un filtro de densidad neutra, por ejemplo, para hacer pequeñas cascadas y riachuelos? Pues a ver, generalmente no. Y os voy a explicar por qué. Porque normalmente si tú estás en un valle o estás en el fondo de un bosque, no suele haber demasiada luz. Entonces no hace falta poner un tiempo de exposición de 4 minutos. Porque al final... Es que si no al final el agua te queda demasiado sedosa. Claro. Y entonces ya casi no hay textura. Ese es el tema. Entonces, ya digo, yo generalmente filtros de densidad neutra no uso. Digo en este caso, de hacer fotografía de otoño. Y bueno, eso en cuanto a objetivos, cámara, objetivos, filtros, yo creo que ya hemos tocado. Bueno, seguimos un poco más de cacharreo. Tema del trípode. A ver, yo sabéis que soy un forofo de usar trípode, pero también disparo a mano. Quiero decir que no hay que estar cerrado siempre solo con trípode. Lo que pasa que ya digo, yo estoy muy acostumbrado y a mí me resulta más cómodo. Pero bueno, otra opción, a lo mejor estás en una zona que no, digamos, no sé, por ejemplo, se me ocurre, que igual estamos en una ladera que tiene mucha cuesta y andar con el trípode no es lo más cómodo o no es lo más rápido, pues bueno, puedes disparar a mano. Claro, vas a tener que levantar el ISO, eso estoy casi convencido. De hecho, ya comentamos en el episodio 93 sobre el tema de que no hay que tener miedo a levantar el ISO, pues eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero ya digo, yo el trípode, yo personalmente sí que lo uso. No digo que tenga que ser un sí o sí,
pero bueno, yo casi diría que sí. A ver, a mí lo que me pasa muchas veces es que yo una parte de las fotos de paisaje que hago es durante la caminata. Sí. O sea, que hay veces que llego a un sitio y esa es la localización donde quiero hacer fotos, pero muchas veces también me encuentro con que en realidad voy a estar haciendo fotos durante, hombre, no te diré todo el día porque es raro que esté todo el día caminando, pero sí lo que voy a hacer principalmente, pues eso, es una caminata, un trekking de a lo mejor 2, 3, 4 horas. Entonces voy a estar haciendo fotos las 4 horas y muchas de ellas las hago a mano. Porque es que si me tengo que estar parando cada, no sé, imagínate, ¿no? Cada 5 minutos en el camino que de repente encuentro una cosa chula y ahora saca el trípode, despliega las patas. Bueno, o sea, es que la caminata entonces en vez de hacerla en 2, 3, 4 horas, pues la hago en 8. Entonces yo muchas veces hago la mayoría de mis fotos de paisaje las hago a mano. Sí, eso lógicamente cada uno. Y salen muy bien también, ¿eh? Sí, por supuesto. Que aquí cada uno tenemos una preferencia, ¿no? Yo en mi caso, ya sabéis, que ya siempre os digo que a mí me gusta usar el trípode, pero sí que es cierto que esa opción que dices tú tiene toda la lógica, sobre todo si vas haciendo un trekking, una pequeña caminata. Lo ideal es llevar la cámara o bien colgada del cuello o bien con el sistema que tienes tú que puedes acoplarla en una de los arneses de la mochila, exacto. Hay muchas opciones. Hay una bolsa que se pone, digamos, en el pecho que tú puedes colocar ahí la cámara para que no se moje en caso de lluvia. En fin, hay muchísimas posibilidades. Y bueno, lo interesante es eso, llevar la cámara que esté ahí a mano. A ver, sobre el tema del trípode, yo voy a comentar un nuevo artilugio que estoy utilizando en el trípode. A ver, no es un artilugio muy liviano que digamos, porque pesa, creo que son 300 y pico gramos, si no es quizá un poco más, cerca de los 400, pero bueno, son unas puntas de acero para colocar en las patas del trípode. Añaden como unos 10 centímetros de altura, que en mi caso me sirve precisamente, mi trípode. 10 centímetros. Sí. Igual no llega, wow. pero casi. No, pero eso es un arma blanca casi, ¿no? Lo es. Sí. Bueno, son 3 porque son tres puntas. Sí. A ver, yo tengo unas que son cortitas, que simplemente se colocaban en el trípode guicho que usaba antes. O incluso yo creo que en mi trípode están ocultas debajo de la propia tapa, que tiene como una especie de tapón de goma. Correcto. Y si lo desenrosco, pues abajo tienen unas puntas de acero, que de hecho una vez en un aeropuerto en Alemania me pararon y me empezaron a hacer preguntas y que eso qué era. Y yo, por favor, que no me quiten el trípode. Pues en este caso, las que yo te digo, bueno, ya colocaré una foto. Claro, es la punta, se ve que es una punta larga de acero y sí que tiene, en la parte más punzante, tiene un capuchón de goma que se puede enroscar o se puede desenroscar. Quiero decir que puedes tener las puntas colocadas siempre sin que pinches a nadie, pero en situaciones de bosque, porque suele ser el suelo más mullido y a veces que queda el trípode como flotando, si quitas esos capuchones de goma, de caucho, pues ya puedes clavar lo que es literalmente el trípode en el bosque, ¿no? Entonces, bueno, ¿Pero por qué usas unas más grandes? Bueno, en este caso esos centímetros de más hacen que mi trípode sea un poco más de mi altura, porque el modelo que estoy utilizando ahora son solamente 3 tramos y me queda un pelín bajo. Vale, como no tiene columna en el centro, el modelo Benro que estoy usando, pues para levantarlo un poco más, ¿no? Ya. O sea que no lo haces tanto por clavarlo más y darle más estabilidad, sino por ganar un pelín de altura. Es por ambas cosas. Vale. Es por ambas cosas, porque también me da la ventaja eso de... A ver, mira, yo siempre he dicho que no me gustaba demasiado la columna central y ahora, sin embargo, últimamente la estoy echando un poco de menos. Estas son las cosas que pasan, ¿no? Pero a mí fíjate que sí me gusta, sí, te diré, porque yo rara vez es la foto que hago a ras de suelo, claro, con lo cual en general no me molesta.
Y yo afortunadamente para este tipo de cosas, siempre lo digo, para esto y para meterme en un avión soy ideal, porque no ocupo mucho. No soy pinipón, pero tengo un tamaño compacto. Pero es verdad que sí que en algunas ocasiones que he tenido que, pues por ejemplo, en algún momento que he comentado que tenía que hacer fotos en algún mirador o lo que sea, la columna central algunas veces me ha servido para salvar vallas o cosas así. Entonces al final yo sí que el tema de la columna central usada con moderación, a mí sí, yo prefiero un trípode que la tenga a que no la tenga. Yo es que depende. Es que, por ejemplo, mira, yo te voy a contar un caso que he sufrido, a ver, que me ha pasado recientemente, que la columna central era un rollo. Y es, a ver, típica situación que estás haciendo unas pequeñas cascadas de un riachuelo y quieres colocar el trípode sobre unas piedras, sobre unas rocas, y bueno, ya sabes que las patas tienen una posición en la que tú abres el trípode y ya se queda fija, pero luego tienes la posibilidad de abrir esas patas todavía más, ¿no? Sí. Ya sabes que colocas el trípode en unas posiciones a veces que parecen del diablo. Bueno, pues claro, en esas situaciones puede ser que la columna central que está plegada, que está metida hasta abajo, te esté molestando. Entonces, claro, tienes que extender otra vez la columna, en fin. Pero por otro lado, con lo que dices tú, puede ser que en un mirador o hay una barrera delante, pues que te venga bien el tener esa columna, ¿no? A ver, hay otras posibilidades y es, por ejemplo, en el modelo que usaba yo de trípode en el Guicho, esa columna se puede soltar, la puedes llevar en la mochila suelta y cuando te hace falta la pones. En fin, si es para algo rápido, pues bueno, pero suelen ser situaciones en las que no tienes una urgencia especial que necesito la columna central ya mismo. Oye, pues le dedicas 2 minutos, la colocas y ya está, ¿no? Esa es otra posibilidad. Pero bueno, en este caso, como en el tipo de Benro que uso no tienes esa columna central, pues ya está. Con el tema de estos pinchos, mato 2 pájaros de un tiro. Uno es el clavarlo, o sea, el poder clavarlo si quiero, y la otra es que me levanta un poquito más. ¿De acuerdo? Vale. Sí. Bueno, pues seguimos. Otro de los elementos que yo suelo llevar aquí, claro, hay que saber muy bien a qué localización vas, ¿no? El tema de botas de agua. Hay muchísimas localizaciones de otoño que no llevo botas de agua, simplemente voy con mis botas de monte de gorretes y ya está. Pero hay otras en las que hay determinados riachuelos que puede ser que con mucha agua sean bastante profundos. Claro, si no voy con botas de agua no me voy a poder mover de la misma forma, a no ser que me meta directamente hasta las rodillas de agua, pero no es luego agradable el estar todo el rato mojado si estás en una sesión de 4 horas o de 5, ¿no? Entonces, yo ya sabes cómo voy, ¿no? Venga, cuéntaselo a los oyentes. No, cuenta tú. Adelante. Yo voy a lo loco, yo nunca voy con botas de agua. Ay, ya me lo imagino. Bueno, a ver, hay básicamente porque las botas de agua que tengo son botas urbanas, no son botas de campo. Bueno, para situaciones... iba a decir en verano, es que un riachuelo, por ejemplo, de un bosque, es que no suele bajar el agua caliente nunca, de hecho siempre baja fría, ¿no? Por eso. Porque, por ejemplo, si vas a hacer fotografía de costa en verano, pues no tienes por qué llevar botas, puedes llevar unos crocs o unas sandalias que, bueno, se te mojan los pies y no pasa nada. Pero claro, ya digo, en un riachuelo con el agua que baja, que corta, pues hombre, ponerte unos crocs o unas sandalias no es demasiado recomendable. Entonces ya digo, dependiendo de la localización, voy con botas o no, o directamente, oye, no me meto en el agua y ya está. Y ahí me toca jugar un poco con el equilibrio, que si me caigo, que me resbalo en una roca, en fin. Obviamente las botas me dan una movilidad que no me da si no las llevo, claro. Claro, a mí sabes lo que me pasa con lo de las botas de agua, que antes, te lo he contado así un poco en clave de humor, pero a mí lo que me pasa con las botas de agua es que no siento que el pie va sujeto. Ya. ¿Sabes? Al final una bota de agua es un calzado ancho que no te sujeta bien el tobillo ni en general el pie, y por mucho que tenga agarre y que evites posibles resbalones por el musgo, por la humedad o lo que sea, yo misma me siento súper insegura. Entonces, ¿sabes de esto que tú piensas que te vas a caer y al final terminas cayéndote porque realmente lo has estado pensando y no porque las circunstancias eran propicias para ello? Pues eso. Entonces, en un momento dado, yo normalmente lo que hago es que no meto los pies en el agua, pero sé que si en algún momento pierdo el equilibrio o lo que sea, pues no importa. O sea, lo pierdo, me mojo el pie y me mojo la bota de trekking o el zapato o lo que lleve,
pero sé que voy a ir mucho más segura porque tengo esa sujeción y no me importa. Prefiero arriesgarme a empaparme que no ir con las botas de agua que ya te digo, me dan una sensación de inseguridad tremenda. Ya. En roca, ojo, en roca. No te estoy hablando de playa con arena y tal, que eso ya es otra historia. Ya digo, yo suelo usar botas porque sí que es cierto, como tú comentas, que el pie va un poco más a su aire, no está tan sujeto. Pero bueno, yo en esos casos me ayudo con las patas del trípode para tantear dónde voy a colocar el pie y bueno, de momento me funciona el sistema, ¿no? Ya, Pero... yo para eso uso los bastones de... Sí, pero cuando bastones de trekking normalmente. Pero cuando estoy haciendo fotos y tengo la cámara sobre el trípode, no puedo usar los yo es bastones. que primero lo que hago es que antes de desplegar el trípode y empezar a moverme y tal, o sea, uso los bastones de trekking pues para ver profundidades, para, digamos que hago como, pues eso, toqueteo y exploro un poco. Y luego ya, sí, en última instancia uso el trípode, pero en principio hago como una pequeña exploración primero sobre todo para ver a qué nivel está el agua. No vaya a ser que luego me llegue al cuello. A ver cómo haces luego. Claro. Madre mía, me estoy imaginando la escena con pero hombre, verás, lo estamos diciendo ahora de broma, pero es que en general los ríos son bastante traicioneros porque en un punto puede estar bastante alto y puede haber rocas y puede que el nivel del agua sea muy bajo, puede estar bastante alto el fondo, me refiero. Sí. Pero luego de repente, medio metro más allá, de repente hay un socavón y adiós. Claro, obviamente. Entonces hay que tener cuidadito. Claro, eso tenemos. Incluso aunque no haya corriente, o sea, aunque sea un riachuelo súper manso y tal, pero bueno, pues que no tengamos ahí un susto. Y yo fundamentalmente es eso, pues por evitar caídas, golpes, fracturas, la cabeza, o incluso, bueno, que se ahogue la propia cámara, claro. Sí. Eso sería también uno de los problemas gordos. Sí. Bueno. Que por cierto, hablando de cámara y agua, mejor llevar una fundita, ¿no? Sí. Una protección. Sí. Yo tengo que decir que para esto soy de los que digo, tú haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, porque yo no suelo llevar funda, la verdad. Pero yo llevo una bolsa de plástico, por si acaso, pero es muy raro que la use, muy, muy, muy raro. Tiene que haber mucho spray, o tiene que estar lloviendo muy fuerte. A ver, caso de emergencia rápido, yo recomiendo usar un gorro de ducha. Sí. De hecho, yo en mis talleres suelo repartir. Cuando veo que va a hacer mal tiempo, digo, mira, llevad esto en la mochila por si tenéis que usar. Bueno, es un sistema de emergencia. Es que a mí, a ver, lo de las fundas es un rollo. Y tengo fundas, pero es que al final luego no me gusta ponerlas, porque ya tienes que estar pendiente que si meto la mano por aquí, que si no sujeto bien la cámara... Sí, pero vamos, que un gorro de ducha y una bolsa es una funda también. O sea, yo he hablado de fundas y en genérico, no tiene por qué ser una hecha especialmente para un modelo de cámara concreto. Sí, y yo me refería a una protección. Eso es. Y yo lo que sí uso como protección, a ver, siempre y cuando no haya viento, yo utilizo un mini paraguas o una sombrilla de estas de las que se ponen en los coches de los bebés, que es un sistema que que puedo acoplarlo a las patas del trípode con una palomilla, con una rosca, y nada, pues abro la sombrilla y lo que hago es evitar que en caso de que esté lloviendo, pues que se moje la cámara. Ostras, eso me parece brutal, porque yo, cazurra de mí, yo he usado un paraguas normal y corriente, pero claro, el paraguas normal y corriente tiene una pequeña pega y es que necesitas una mano para sujetarlo, con lo cual ya solo te queda una mano libre para componer, ajustar la cámara, girar ajustar el trípode, y eso me parece muy buena idea. O sea, es otro trasto con el que cargar. Sí, pero... A ver, hay dos sistemas. Uno, precisamente, si tienes columna central, puedes sujetar un paraguas, vamos a decir, normal, a lo que es la columna central. Eso ya os voy a dejar enlaces por aquí, me lo voy a apuntar, porque de hecho en mi blog, si no recuerdo mal, me parece que ya están publicados estas recomendaciones, estos consejos. Pero bueno, ya os lo voy a poner. Como digo, hay uno que puedes colocarlo en la columna central,
para un paraguas normal, y luego este otro que te digo yo, que este ya va colocado en una de las patas, y a mí me gusta más este sistema, porque llevas como digo, un pequeño paraguas, como si fuera una pequeña sombrilla, que tiene un flexo, que tú puedes mover el flexo y demás, ¿no? Entonces, sí, es que lo que has dicho de lo de los bebés, es que, o sea, es que lo describe perfectamente. Sí. A ver, yo más que para que no se moje la cámara que he comentado antes, es para que no se mojen los filtros, porque es que es un rollo. Lo de andar con el trapito de microfibra que se me ha mojado el filtro. Siempre te quedan rastros al final. Sí. Así que si no hace viento, uso ese sistema. Si hace viento da igual lo que pongas porque se va a mojar todo. Sí. O sea que... Da lo mismo, es mucha superficie, entonces al final algo de spray te va a caer. Eso es. Y nada, si te parece ya, que llevamos ya un montón de rato hablando de determinados consejos y demás, vamos a hablar así un poco de la ropa. Si quieres empezar tú, pues adelante. A ver, yo con el tema de la ropa creo que ya hicimos un episodio al respecto y ya comentaba en aquel momento que no tiene por qué ser ropa cara. Lo que sí que interesa es que sea ropa adecuada. Sí. Es decir, que yo no recomiendo en general ir al bosque con unas zapatillas de deporte. Es verdad que es muy cómodo, pero en otoño hay agua en general por todas partes y ya os he dicho antes que a mí me preocupa mucho el tema de los accidentes y sobre todo los resbalones, porque por una tontería, en una milésima de segundo, te puedes hacer un esguince de la manera más tonta posible. Entonces el calzado fundamental, tiene que ser un calzado que sujete el pie y que tenga un cierto agarre. O sea, vamos a ver, ahora no hace falta tampoco comprarse unas botas de 250 euros, pero sí que por lo menos tengan un cierto agarre y que sean cómodas. Y luego con respecto al resto de la ropa, a ver, yo tengo otra manía también, y es que siempre que voy al campo, al monte o siempre que estoy en exteriores, independientemente de la época del año que sea, incluso en verano, en pleno Ecuador y con 30 grados y 100% de humedad, yo siempre voy con las piernas cubiertas y con manga larga. Fundamentalmente por el tema de los bichos, sí, que me dan pánico. Entonces prefiero pasar calor y prefiero estarme asando a que me pueda picar algo o me pueda arañar con alguna ortiga o me pueda salir cualquier tipo de sarpullido, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre normalmente voy con pantalón largo, dependiendo de la época que sea, pues normalmente en otoño voy con un pantalón de intermedio, o sea, normalmente suele ser más fresquito que gordo, porque me da más flexibilidad, me permite moverme mejor, si me tengo que agachar pues es más cómodo y sobre todo transpira mejor si en algún momento dado, pues por lo que sea, hace un poquito de calor. Y ya está, y llevo unos calcetines para las botas de montaña y ya. Y en la parte de arriba normalmente pues llevo 2 o 3 capas, dependiendo de lo que hemos comentado antes, Rafa, de la temperatura, de sí, si veo que va a hacer más fresco o no tanto. Pues una camiseta de manga corta, una capa intermedia que puede ser o un forro polar o una pequeña sudadera con cremallera y luego algo impermeable. Un cortavientos, un chubasquero, algo que tenga un mínimo de que me deje transpirar más o menos. Pero ojo, que también he usado los típicos impermeables de 10 euros de Decathlon, y no ha pasado nada. Y he sudado mucho, pero he estado perfectamente seca. Y poco más, a veces uso una gorra o no me pongo nada en la cabeza, depende también de si va a llover mucho o no, de si necesito la capucha, pero vamos, que no hace falta tampoco gastarse ahora una millonada en un montón de ropa técnica, porque realmente con llevar lo que es realmente útil no tiene por qué ser caro. Yo en mi caso, por ejemplo, últimamente ya llevo, creo que son 2 temporadas, usando un pantalón impermeable que me da la posibilidad de que puedo ponerme de rodillas sin problema porque no pasa el agua. Hasta ahora he estado usando pantalones sí, técnicos, pero bueno, que si, por ejemplo, si te mojabas, en fin, aunque son de secado rápido... Esos son los que uso yo, que sí, luego al final se secan rápido, pero bueno... Sí, pero como te digo, yo al final... No es lo mismo, no, los tuyos son mucho mejores, pero... No, pero son mejores porque son más prácticos, ¿eh? No vamos a entrar en que sean mejores porque sean una marca o la otra. No, son mejores me refiero a que son mejores para estos casos porque sí, evidentemente al final estás seco.
Eso es. Si por lo que sea veo que va a ser una mañana fresca o una tarde fresca, lo que hago es, en vez de ponerme solo el pantalón, que eso suele ser una capa sin más, pues a lo mejor igual me pongo unas mallas por debajo para no tener frío. Y por arriba, pues básicamente yo soy de Bilbao, entonces los de Bilbao somos muy frescos, entonces llevo una camiseta y generalmente, pues encima de la camiseta, pues normalmente o bien un cortavientos en algunas ocasiones y otras veces directamente llevo el goretes en la mochila, por si acaso llueve o lo que sea, pues ya me lo pongo. No quita frío, pero bueno, al final, pues en caso de que llueva, de que haya lluvia, pues estoy más cubierto. Y bueno, luego, claro, a ver, ya entraríamos en situaciones con más frío, pues hay que llevar guantes, gorro, pero bueno, yo normalmente no suelo usar guantes, me cuesta mucho usar, aunque sea en invierno, porque, bueno, es que me cuesta mucho. Te quitan mucha sensibilidad en las manos. Sí, me cuesta. Yo realmente tampoco los uso muy frecuentemente, o sea, entiendo que si, bueno, pues eso, que si estuviéramos haciendo una sesión en las Lofoten o en la Antártida, pues son imprescindibles porque es que se te congelan los dedos. Pero si no hace un frío extremo, yo también soy de las que prefiere pasar un poquito de frío pero seguir teniendo la sensibilidad que estar con un guante. Sí. Pero bueno, eso ya son decisiones muy personales. Sí, lógicamente, cada uno tenemos también, digamos, una tolerancia al calor y al frío distintas, claro. Exactamente. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso. No sé, seguramente se nos habrán quedado alguna cosa por ahí pendiente y bueno, y seguramente que habrá alguien que está escuchando y dice, pues mira, yo puedo aportar esto, en fin, esta opción, este consejo, pues ya sabéis, podéis dejarnos en los comentarios del blog. Y bueno, pues simplemente lo que hacemos desde aquí es animaros a que vayáis a hacer fotografía en otoño, sea donde sea, no hace falta ir a 4.000 kilómetros de vuestra casa, pero yo os recomiendo que salgáis en otoño porque ya digo, para mí por lo menos es la época del año más apetecible. Así que, si te parece, Sandra, seguimos adelante. Venga. Vamos allá. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Bueno, Sandra, pues vamos allá. Tu turno para que nos cuentes cosas sobre el trabajo del fotógrafo de hoy. Bueno, pues hoy os traigo el trabajo de un fotógrafo estadounidense que se llama William Yu. Es un fotógrafo de viajes y es un fotógrafo el que llevo bastante tiempo siguiendo, pero curiosamente cuando he ido a preparar esta sección, pues me he dado cuenta de que realmente había muy poca información sobre él más allá de sus redes sociales y su página web. O sea que no es el típico fotógrafo al que le hayan hecho un montón de entrevistas y que haya grabado vídeos y tal. Cosa que me ha sorprendido bastante porque, bueno, pues ya os digo que a mí es un fotógrafo que me gusta mucho y bueno, pues parece ser que no tiene esa popularidad de la que gozan otros. A ver, ¿por qué os traigo hoy el trabajo de William? Bueno, pues fundamentalmente porque resulta que es un fotógrafo tremendamente versátil. O sea, digamos que es el clásico fotógrafo de viajes y de hecho él fundamentalmente se gana la vida formando a otros fotógrafos, o sea, hace lo que haces tú, Rafa, que es organizar talleres en varios en varios destinos del mundo y además son talleres de distintas temáticas, ¿no? Pueden ser talleres de paisaje relacionados con alguna festividad en concreto, pueden ser talleres un poco más antropológicos, o sea que digamos que le gusta tocar muchos palos y de hecho si echáis un vistazo a su galería de fotos pues vais a ver fotos de muchas disciplinas, desde astrofotografía hasta fotografía de calle, por supuesto paisajes, tanto de naturaleza como urbanos. Le gusta muchísimo fotografiar a la gente y no hacer los típicos retratos, luego hablaremos un poco más en profundidad de este tema. Y a veces incluso también fotografía fauna, o sea que realmente es pues eso, el paradigma de lo que es un fotógrafo de viajes, que al final es un poco un experto, un fotógrafo generalista que no es demasiado experto en nada en concreto, ¿no?
Más cosas que vais a ver o de las que os vais a dar cuenta cuando veáis sus fotos. La lista larguísima de destinos a los que viaja. William ha hecho fotos desde el Tíbet, pasando por China, las Islas Feroe, Perú, en fin, en general muchos destinos en el continente americano, algo en Europa y también mucho en Asia. Digamos que la zona geográfica que realmente le falla, por ponerle un pero, porque ya me gustaría a mí ir a todos los destinos a los que va él, es que no ha descubierto todavía o no tiene mucha intención de fotografiar el continente africano. Pero bueno, más allá de eso, otro de los aspectos que me gusta mucho de su fotografía es cómo gestiona la luz. Y en este sentido se nota que es un fotógrafo que, bueno, si tiene que volver varias veces a una localización y se lo puede permitir para conseguir la foto que él quiere, vuelve, pero si no, vais a ver que hay muchas fotos que están hechas en situaciones que para otros no serían las situaciones más adecuadas de luz. O sea que vais a ver fotos que están hechas pues con niebla, con mal tiempo, con frío, con poca luz o con una luz muy dura. O sea, luego también vais a ver las típicas fotos que están hechas pues obviamente en las primeras o últimas horas del día, ¿no? Pero que no le hace asco, o sea, que si él ve algo interesante y está ocurriendo algo en un momento concreto donde no puede controlar la luz, no importa, él hace la foto y luego al final realmente es una foto que merecía la pena hacerse. Y esto también porque aparte de la luz juega mucho con el color. Normalmente a los que nos gusta la fotografía de viajes solemos jugar mucho con el color y solemos aprovechar todas aquellas situaciones en las que el color nos pueda ayudar o bien a contar la historia o bien a darle mucha más fuerza a la fotografía, ya sea color en paisaje o si estamos fotografiando gente, pues fundamentalmente cómo va vestida la gente, ¿no? O también en ciudad, no sé, pues por ejemplo en Nueva York el amarillo de los taxis, ¿no? Que es como es un clásico de la ciudad y además es un elemento que llama mucho la atención y que a mí me gusta mucho usar. Entonces, bueno, pues vais a ver que él hace un muy buen uso del color, no solo a la hora de la captura, sino luego también en el revelado. No me extrañaría nada que le diera un puntito de intensidad y un puntito de saturación a la hora de revelar las fotos, porque son fotos en las que los colores están muy vivos, tienen mucho brillo, mucha intensidad y la verdad es que llaman mucho la atención. Con respecto a lo que os decía antes de la fotografía de gente, porque prefiero calificarla así porque realmente lo que hace William no son los típicos retratos en los que, bueno, pues tú le pides a una persona que pose para ti, digamos que fotografías únicamente el busto, intentas que el fondo salga ligeramente desenfocado para que no distorsione la imagen que tienes del sujeto y que sea el sujeto el que sea predominante. A él le gusta mucho más fotografiar a gente en acción, es decir, trabajando, haciendo lo que estén trabajando, ya sea en el campo, en un mercado, digamos que lo que le gusta es poner a la gente en su contexto y aprovechar no solo lo que están haciendo, sino digamos la acción para contar la historia, para transmitir movimientos, sino también pues el cómo estén vestidos, si llevan algún tipo de adornos o de maquillaje o de pinturas, pues intentar resaltar eso también y creo que al final le da mucha más fuerza a lo que es la foto en sí, ¿no? Que no estás haciendo únicamente un retrato clásico, que ojo, no digo que no sea interesante, pero me parece una foto mucho más sobria y que quizá cuenta menos cosas si el sujeto no es lo suficientemente interesante. No que de la otra manera, pues bueno, es una foto mucho más versátil y te puedes fijar en muchas más cosas más allá de lo que sean los rasgos y las vestimentas de las personas, ¿no? Os decía que a William le gusta mucho fotografiar a la gente en acción y sobre todo transmitir esa sensación de movimiento, y vais a ver que usa dos recursos bastante extremos.
porque por un lado pues usa velocidades muy rápidas de obturación, cuando realmente lo que quiere es congelar lo que está ocurriendo, y os dejo un ejemplo, os enlazo un ejemplo de una foto de un búfalo y unos agricultores chinos que están pasando por un puente como de cáñamo o de bambú. Y luego, por otro lado, pues también usa el recurso de la larga exposición si no hay demasiada luz y no le importa que una parte de los elementos que están dentro del encuadre pues salgan borrosos, ¿no? Ya sean rastros de faros de coches, el agua sedosa, las nubes en movimiento, en fin, todos esos recursos clásicos de una larga exposición. Y luego también un último aspecto que quería resaltar de su fotografía y comentaros, que es uno de los motivos también por los que he traído este fotógrafo en este episodio a esta sección, es por las composiciones. Vais a ver que son composiciones que están muy cuidadas, cosa que cuando estás haciendo una foto de manera pausada, como normalmente Rafa nos explica que hace cuando llega a la localización, hace una serie de trabajo de exploración para intentar ver cuáles son los mejores encuadres antes de colocar el trípode, etcétera, etcétera. Cuando estás haciendo foto de gente, foto de fauna o fotos rápidas en entornos urbanos, ese lujo prácticamente no te lo puedes permitir. Entonces, a mí lo que me llama muchísimo la atención es cómo es capaz realmente de dejar en el encuadre solamente aquellas cosas que merecen la pena y además bien colocadas, cuidando mucho el peso visual de cada uno de los elementos, y sobre todo también le gusta mucho jugar con las capas, es decir, crear profundidad y crear tridimensionalidad en la imagen, de tal manera que lo que nos está mostrando pues que no se quede plano y no se quede sin vida, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, un fotógrafo que creo que merece la pena seguir por dos motivos. Primero, por la forma que tiene de hacer fotos, y segundo, por los destinos que fotografía, que muchas veces también para mí es uno de los grandes atractivos que tienen aquellos fotógrafos de viaje que me interesan, ¿no? Que van realmente a sitios que me llaman muchísimo la atención y donde son capaces, como os comentaba en el episodio 97 que hacía Jodie Cobb, pues son capaces no solo de retratar el lugar físico en sí o la localización en sí, sino también contar historias que vayan más allá de ese lugar. Uh-huh. Pues nada, genial. Tenemos ahí pendiente echar un vistazo a las redes sociales y a la galería dentro de su página web de William Yu. Que no se os olvide, ¿eh? Os vamos a dejar, ya sabéis, todas las notas, todos los enlaces en las notas del episodio. Bueno, pues vamos ya con el último empujón, ya los últimos minutos que nos quedan, que hemos hablado mucho. Hoy también nos hemos enrollado bastante con la primera parte. Y bueno, vamos a ir ya poco a poco dando información de cómo pueden contactar con nosotros. Y venga, ya vamos a ir diciendo adiós con las manitas, cuando quieras. Sí, ya sabéis que nos gusta mucho que nos deis vuestra opinión, comentarios, sugerencias sobre, en general, lo que comentamos en la temática de cada uno de los episodios. En este caso hemos hablado de organizar salidas fotográficas durante el otoño, que es una de nuestras épocas favoritas del año. Así es que, bueno, pues si nos queréis comentar cualquier cosa al respecto, o bien sobre lo que hemos dicho, o bien aportar información adicional, pues tenéis varias maneras de hacerlo. La primera de ellas, que ya sabéis que es la que destacamos siempre, es a través del blog de la página web de Rafa. En las notas que Rafa va a colgar relacionadas con este episodio, tenéis al final del todo una sección de comentarios y bueno, pues ahí nos podéis dejar lo que os apetezca. Si lo que preferís es poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales, podéis hacerlo por dos canales. El primero de ellos es Instagram, donde pues Rafa suele estar bastante presente y le podéis contactar a través de mensaje directo. Y el otro canal es Twitter, donde estamos los dos, estamos tanto Rafa como yo. Se me ha olvidado decir antes que Rafa en Instagram es Rafa Irusta, su usuario es Rafa Irusta, y en Twitter es el mismo, Rafa Irusta. Y yo en Twitter soy Vallausa, que se deletrea VA2LSAUSA. Y por último, pues podéis entrar, si es que no estáis ya, en el grupo de Telegram y bueno, pues ahí comentarnos lo que queráis y
incluso no solo a nosotros, sino también al resto de oyentes que también forman parte del grupo y que suele estar bastante activo y animado. Eso por la parte de poneros en contacto con nosotros. Y luego, por otra parte, ya sabéis que últimamente me gusta daros las gracias a todos aquellos que os habéis animado a hacer alguna donación, tanto a Rafa como a mí, pues por el trabajo que hacemos en el podcast y para seguir invirtiendo en producir contenido de calidad con un material de calidad. Entonces, bueno, pues si queréis hacer cualquier tipo de donación, en el caso de Rafa, podéis hacerlo a través de un botón que vais a encontrar en el blog, en su página web. Y si la donación pues preferís dármela a mí, podéis hacerlo a través de la siguiente URL, que es sifaca.com/apoyo. Y nada, pues muchas gracias a los que ya lo habéis hecho y a los que os vayáis a animar en los próximos días. Claro que sí, muchísimas gracias desde aquí. Y por mi parte, muchas gracias también a ti. Como siempre digo, Sandra, una semana más con un nuevo fotógrafo, con una quincena más, mejor dicho. Y yo creo que con esto vamos a dar ya por cerrado el episodio. Así que nada, cuídate mucho y en un par de semanas estamos por aquí de nuevo hablando sobre fotografía. ¿De acuerdo? Nos escuchamos muy pronto, Rafa. Cuídate tú también. Venga, claro que sí. Y nada, ya la última cosa, podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para este próximo otoño, ya que hoy estábamos hablando de otoño, en mi página web. Ahí tenéis toda la información, rafairusta.com/talleres. Podéis acompañarme, podemos hacer fotos juntos, o sea que, bueno, si queréis, ya sabéis, ahí os dejo la información. No quedan muchas plazas de algunos de los talleres, pero bueno, todavía alguna queda. Así que nada, esto es todo. Muchísimas gracias por haber estado ahí escuchando, por seguir cada episodio con ganas, y me consta que estáis ahí pendientes. Y nada más, venga, buenas fotos, muchísimas gracias y un abrazo fuerte para todos.